Estamos hablando de edad, señores, mejor no hablemos de eso. Bien, señores, tenemos, quizá ya el comentario que yo debo hacer en relación que lo hice en este momento. El ejercicio... Pero déjeme primero agradecerle a Tonito, ese médico maravilloso que está ahí en Urólogo. No, el de la clínica Cruz Jiminián, Cruz Jiminián. Tonito, sí. Tonito, tú sabes que me llamó Orión en el momento que me estoy lanzando mi morito allá en el campo. Sí. Y el ciego, que es mi asistente, ese es mi amigo, mi asistente en el campito. Óyeme, con un dolor, con una hernia, compadre. Y tuvimos que salir, ya tú sabes. Entonces, a pelea, tortineo, para que me ubicara a Tonito, porque iba a llevar al hombre. Imagínate, yo en Villa Altagracia, para trasladar al ciego con ese dolor tan terrible. Óyeme, y quiero agradecerle porque él llamó, siempre está disponible. Lo recibí, siempre disponible, miren señores, siempre lo recibieron allá. Y ustedes saben por qué yo quiero resaltar esto, no por el incidente, ahí el problema ese médico, que por suerte, gracias a Dios, el ciego está incorporado muy bien a su trabajo, sino porque yo tuve la oportunidad de quedarme 2 horas y tanto, casi 3 horas, en el área de emergencia ahí con el ciego, y noté ahí algo especial. Y es que ahí se da una integración entre los médicos, enfermeras, los pacientes. Tú ves que los muchachos entran, los tigres del barrio. Y eso es una situación ahí, todo aquello tan bien limpio, todo aquello. Pero hay una integración ahí con los pacientes se sienten muy bien. Esa clínica del doctor Cruz Jiminián está jugando un papel fundamental en esa zona norte de la capital. ¿Qué? Y de mucha gente que viene. ¿Sabe de qué? Campo, de la gobernabilidad. De la gobernabilidad. Para que la gente se sienta que tiene atención. Sí, señor. Atención. Sí, cercanía. Sí, señor. Yo fui a la funeraria de Cristo, la que está al lado del cementerio. Sí. Pasé por la clínica, un hervidero de gente. Sí, con muy buenas atenciones. La atención. Y el barrio de Cristo Rey, respetemos el barrio de Cristo Rey. La forma de convivir ahí es muy difícil, Pedro. Y la gente, hay mucha gente que nacieron, que viven, que son parte, son ciudadanos. A pesar de que los periodistas nos gusta decirle cuando hay habitantes, moradores. No. Le decimos ciudadanos solo a los que residen en Gascue, en cosas, pero si hay en Cristo Rey, moradores de Cristo Rey, se quejan de falta de agua. Habitantes de Capotillo, porque ellos moran y habitan, no residen. Porque se considera que no residen. Un abrazo en Cristo Rey y al doctor Cruz Jiminián, un gran trabajo. Eso se ve ahí. Así es. Miren, yo decía que ejercicio ahora como introito, para presentar a nuestro buen amigo que tenemos hoy en la sala de entrevista. La actividad política es un ejercicio digno, decía Duarte, ¿verdad?, de ocupar las mentes humanas después de la filosofía, el más digno de todos los oficios. Aquí nosotros hemos cualquierizado la política, el ejercicio de la política. Creemos que es una forma de engañar, de escalar y de no respetar a nadie ni respetarse a sí mismo. Yo pongo muchos ejemplos. Aquí hay muchos jóvenes que no reciben el debido espaldarazo de la comunicación, que deberían en todos los partidos políticos. Hay muchos. De repente la propia comunicación lo toma un día, lo presentan para oponerlo a cualquier interés que haya de grandes sectores corporativos. Tan pronto terminó ese oficio, lo desaparecen y lo llevan al anonimato. Es la verdad. Para ser político se necesita estar bien preparado, prepararse, valga el término, educar, tener sensibilidad. Y sobre todo, cuando están esas piñatas que se dan, verlas con moderación, con disciplina y sobre todo eso que tú llamas sensibilidad. Yo que conozco a nuestro entrevistado, que es el licenciado Alejandro Abreu, lo conozco hace muchos años en el ejercicio de una política sana de principio. Sí, señor. En momentos en que las ferias políticas estaban abiertas, quisiera decir lo que él está aquí, abiertas, así que él podía coger lo que quisiera y mejorar sustancialmente la vida de su familia. Él se mantuvo pegado a los principios, porque yo lo sé, porque yo he convivido políticamente, he estado no vinculado a él, sino en el teatro de la política, y lo conozco, y por eso me da mucho orgullo que tengamos nosotros a Alejandro Abreu, secretario de Comunicación del Partido Revolucionario Dominicano, amigo de nosotros. ¿Cómo no? Buenos días, Alejandro. Complacido de estar aquí. Placer. Y hace días que quería estar aquí y además estoy a su disposición y explico la razón. La política moderna tiene que estar centrada
en la posición con relación a la economía. Lo oí hablando de producción, siempre lo hacen, lo oí hablando de empleo. O sea, eso debe ser una obsesión nacional, porque a partir de ahí es que se fortalecen las bases para las mejores instituciones, mejor convivencia, mejores familias, y siempre ustedes lo hacen, y quiero felicitarlos. Todos son comunicadores de gran trayectoria, ¿no? Y algunos incluso con libros importantes que hemos leído, que conocemos, especialmente algo que se llama por ahí notas sobre recomendaciones estratégicas, que yo le presté mucha atención porque tiene que ver mucho obviamente con el tema de la comunicación. Entonces estoy aquí a su disposición porque reitero que el país además requiere otro tipo de actuación política y ustedes contribuyen a ello todos los días. Lo felicito de manera franca. Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo anda? Veo ahí que el Partido Revolucionario Dominicano está envuelto en un proceso, a pesar de situaciones internas y conflictos que están en jurisdicción incluso de Tribunal de Justicia. A pesar de eso, vimos que a partir de este año, básicamente, el PRD se dio una suerte de relanzamiento y andan Miguel Vargas Maldonado, que es muy ocupado, por cierto, en su posición de canciller, pero sin embargo ha estado en ese. ¿Cómo anda el proceso de relanzamiento del Partido Revolucionario Dominicano? Yo he explicado que eso ha sucedido 3 veces en la historia del PRD. ¿Perdón? Yo he explicado, y me permito hacerlo de nuevo, que eso ha sucedido 3 veces en la historia del PRD. Y me preguntaba alguien, una periodista joven, bien punzante, que si eso es una virtud, y le decía, sí, eso es una virtud. Porque no vamos, lo primero que hay que hacer para tener credibilidad es reconocer las cosas como son. O sea, si no, tú no tienes credibilidad. Y en la comunicación, igual que en la política, sin credibilidad es muy difícil pues que le presten la atención debida a uno. El PRD ha tenido dificultades a través de su historia, dificultades incluso relevantes. La primera relevante la tuvo 86-90 y el PRD se redujo en el 90. Hubo una división ahí, con Jacobo Malduta, que nunca debió suceder. Que jamás. Tenían que ponerse en fila, como dice Ali. Y después, y el PRD de nuevo otra vez retomó el crecimiento 90-94 con una intensidad increíble. O sea, se contrajo y volvió otra vez. Le sucedió una segunda vez en el 2003, 2004, 2005. De nuevo se contrae el PRD por una decisión de ir a reelección en una condición muy difícil que no debió haber sucedido tampoco. Es que cuando se toman decisiones políticas de este tipo se traen consecuencias. Así es. Entonces el PRD se contrae de nuevo y entonces posteriormente otra división de la historia de la política dominicana, no solo del PRD, pero en el caso del PRD, y entonces el PRD cae otra vez se reduce. O sea, el PRD de nuevo está en un momento de auge, de expansión, porque el PRD es un partido, yo le llamo un partido tipo delta, gran delta de los ríos, que incluso los otros 2 importantes partidos de este país tienen como matriz el PRD, y el PRD está retomando otra vez agua, creciendo de nuevo, en una franca expansión para tomar de nuevo y acercarse a las posiciones y a la influencia social, política y electoral y ciudadana que le corresponde al PRD. Y sentimos eso, sentimos que el PRD está así, además porque tiene una dirección madura, equilibrada y que va con el momento, y que la conducción que tiene el presidente del partido en su rol de canciller, realmente nosotros la calificamos como ejemplar, articulado lógicamente a las políticas del presidente Danilo Medina, sin lo cual ningún canciller puede funcionar en ninguna parte del mundo. Claro. Si no tiene buena coordinación y no tiene el apoyo del presidente, que obviamente el jefe de la política no hay canciller que pueda hacer su trabajo. Entonces eso ha contribuido, si se ve una buena dinámica entre el presidente y el canciller, y eso ha contribuido también. Además, la posición es de que la oposición tradicional ya, la gente no se da cuenta, la gente reclama y dice que el país no hay oposición, primero no es verdad, ellos hay oposición. Segundo, lo que necesitamos es una posición de tipo propositivo, y es lo que no acaba de formarse claramente, porque la gente cree que solo se va a beneficiar, los políticos, muchos de ellos, y gente opinantes, que solo se va a beneficiar si fracasa el que está. Evidentemente es un criterio desfasado que no corresponde a lo grave. Un gravísimo error. Ahí es que está el asunto, porque es que se está apostando de antemano al fracaso para prestigiar opciones opositoras. Entonces, si usted parte de ese principio y no se le da,
la frustración viene acompañada inmediatamente. Pero yo quisiera, antes de pasar a ese plano, Sí. mire, usted es un político estudioso y viene mucho tiempo dedicado a esto. Una de las cosas que más nos preocupan a nosotros es no entender, claro, esa mentalidad insular impide ver las cosas hasta esos planos, que la alianza entre fuerzas políticas para la ejecución de gobierno es una cosa natural. Claro. Entonces, yo quisiera que usted nos explique eso, porque mucha gente trata de demeritar el paso dado por el PRD de ustedes, Sí. ¿verdad? El que se quedó, porque es un aliado del PLD. Explíquenos por qué esa cosa ya debe verse como un asunto natural, sin perder la autenticidad. Claro. Además de natural, es positivo. Además de natural, es positivo. Porque enriquece las perspectivas y enriquece las visiones. Y yo creo que una de las cosas importantes que ha sucedido en la sociedad dominicana en los últimos, desde el 96 para acá, digamos que se marca el último ciclo político en la República Dominicana, es que ha obligado a los partidos a conversar, a entenderse, a buscar puntos comunes. Porque un país se conduce buscando los puntos comunes. Entonces yo no solo es natural, sino conveniente. Y además los políticos se prueban en su ejercicio de Estado, en sus funciones públicas. Y por eso, por ejemplo, permítame que lo reitere, pero porque lo creo, el presidente Miguel Vargas le ha ido también en sus posiciones públicas, porque ejerce posiciones públicas de acuerdo a lo que demanda la sociedad dominicana en este momento. Capacidad gerencial, pragmatismo, capacidad técnica y teniendo claro las prioridades que le permite ejercer, y además una persona moderada y equilibrada. Y eso ha contribuido también a crear en el PRD esa cultura política de que no se trata de la época de la Guerra Fría. El PRD es un partido producto de las contradicciones y de las confrontaciones y de las luchas ideológicas y de las luchas incluso radicales. Esa es la herencia que nosotros tenemos. Venimos de la resistencia a la dictadura, después venimos a la construcción de la democracia del 61 para acá en procesos difíciles, como lo del 65, por ejemplo, y los 12 años. Entonces el PRD se acostumbró a esa dinámica. Peña Gómez fue el que empezó precisamente a trascender, a buscar alianza. Y alianza, por ejemplo, con los liberales de Washington, que a la larga resultó la política más conveniente para los intereses de la República Dominicana, no para el PRD. Entonces, asimismo, alianzas diversas en el marco de la Internacional Socialista que están beneficiando al país en este momento. El país está en pocos días para lograr uno de las metas internacionales más importantes que lo han intentado dos gobiernos anteriores, y es muy probable que en los próximos días, muy pocos, no se quiere avanzar mucho eso para no precipitar las cosas, y comunicacionalmente hay que ir con cada momento, pero la República Dominicana por primera vez pudiera tener una presencia internacional como no la tuvo antes, porque se acumularon una serie de factores. Obviamente, es una acumulación de factores, incluyendo la contribución que hizo, obviamente, el presidente Leonel Fernández, dinamizando la política y las relaciones exteriores, porque todo es un proceso de acumulación. Entonces, todo eso tiene que ver con... ¿Se refiere a lo de las Naciones Unidas? Del Consejo, el único país fundador de las Naciones Unidas que no ha sido miembro del Consejo de Seguridad Dominicana. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es igual que relaciones con China. Un país de la importancia. Una vez, volando sobre Centroamérica, fue la primera vez en mi vida que yo leí que alguien dijera que la República, porque fue un periódico, por eso cito y digo ley, que alguien dijera que la República Dominicana es una potencia económica. Yo me quedé sorprendido porque era la primera vez en mi vida, era a principios de los años 2000, 2003, 2004, y yo veo Dominicana, potencia del Caribe. Yo no sabía que alguien le decía potencia económica a mi país. Sin embargo, aquí no se le dice, no se le decía aquí, ni en ese momento ni se le dice ahora. Dominicana es una potencia relativa en el contexto del Caribe y Centroamérica. El canciller claro, chino lo dijo recientemente, sí. claro. Y lo acaba de decir la representante de Turquía, lo vi ahí, hace la pocas representante horas, de Turquía. y está en los periódicos del día de hoy. Sí, lo vi. Entonces, un país de esa importancia económica en su región, de esa importancia en el contexto, no puede estar al margen de los organismos internacionales y al margen de relaciones con un país tan importante como China. Entonces, todo esto es posible por una cogobernabilidad. Y ahí viene de nuevo, José Francisco, que de verdad, miren, recientemente yo explicaba que una parte de la política, sobre todo la política social, y una parte de la política económica del presidente Danilo Medina,
coincide plenamente con la visión de gobierno de José Francisco Peña Gómez. Y el que tenga alguna duda, y si cree que esto es un juego discursivo o una posición de conveniencia, solo tiene que ir, el problema es ese, que hay que leer, solo tiene que ir a la propuesta de gobierno compartido del 94 para ver que un conjunto de cosas que la que está haciendo el presidente actualmente estaban ahí. El concepto primero la gente. Y lo podemos formular, incluyendo la consigna que se ha convertido en la imagen de la política del presidente. Pero además, hagamos una descripción. Flexibilizar los créditos, eso estaba ahí. Fomentar el cooperativismo y la economía, eso estaba ahí. O sea, flexibilizar las compras para potenciar a los pequeños suplidores del Estado y dinamizarlo, distribuir el presupuesto en el territorio nacional y fomentar pequeñas obras para crear empleo desde abajo. O sea, corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno. Porque en última instancia el tema de corresponsabilidad. ¿Qué contribución hace una oposición tradicional a que el gobierno mejore? Ahora, los ciudadanos, la población, los electores, los votantes, los moradores, todos, incluyendo lo que decía Orión, ¿no? Dependiendo de dónde vivan, pero incluyéndolo a todos, la gente lo que quiere realmente que le hablen es cómo solucionar sus problemas. Eso es lo que la gente no. Es así, o sea, la población no está, entretiene mucho. Es servicio, es que la gente quiere que le. Se pierde mucho tiempo en la personificación de la política, en la lucha de que tú me agradas, tú me desagradas. Pero en el fondo lo que la gente quiere que le explique es cómo el país se hace más seguro, cómo se crea empleo, cómo mejora la condición de empleo, cómo mejora la condición educativa, la condición de salud. Y de eso es que hay que hablar. Y ese es el PRD. Adaptado a esta circunstancia, adecuado a esta circunstancia y pasado por todas sus experiencias, la traumática y la positiva, porque hay algunos que solo ven la mancha del sol, decía mi maestro, mi personaje favorito que es José Martí. Entonces nosotros tenemos que ver todas las aristas, todas las caras. Y este partido maduro, mucho más equilibrado, mucho más consciente de su rol, pues está destinado a jugar un papel fundamental en el presente inmediato y conducido, reitero, por un presidente que tiene una experiencia de Estado y que ha demostrado incluso que es que tiene una gran experiencia que sorprendió a algunos en la madurez como conduce y contribuye conjuntamente, reitero, con el presidente de la República a la política internacional. Alejandro, Héctor, bienvenido, un hermano. comportamiento. Bienvenido, Bien, al Alejandro. Tineo. Viejo amigo. Sí, cómo no. Sí. Sin embargo, República Dominicana no tiene tradición. Los partidos históricamente no tienen una tradición de compartir proyectos ni programas. Eso que usted dice, por ejemplo, una agenda nacional debiera ser una agenda de las organizaciones políticas, porque son las que van a dirigir el Estado. Sin embargo, ha estado esa tradición, cada uno por su lado. Dos, todavía hay una cultura que aún se expresa de hacer oposición por oposición. Usted presenta esta propuesta desde el gobierno y yo me opongo. Como has planteado esta experiencia que se vive con la participación del PRD en el gobierno, ¿podría la República Dominicana, a partir del proceso que estamos viviendo, cambiar algunas cosas precisamente en ese comportamiento? Yo creo que la República Dominicana vive una crisis de desarrollo, Sí. y una crisis del desarrollo de su democracia especialmente. Y este es un enfoque diferente al que muchos plantean. Incluso algunos que tienen una visión catastrofista, incluso en la propia oposición. Y es colega mío de posiciones extremistas que obviamente no son ni cerca de mis posiciones actuales, porque incluso la correcta posición política, y voy a aprovechar este programa para decirlo porque pocos programas me permiten exponer ideas de esta naturaleza, la correcta posición política y la correcta posición política económica y la correcta posición política incluso ideológica, institucional, es la del centro productivo. Eso lo demuestra, y yo le digo, no se concentre en la discusión de los libros. No, ni en las ideas, que por ahí no lo vamos a entender. Vaya a la historia, vaya a las sociedades. ¿Cuáles son las sociedades que se potencian? Yo le digo a mis estudiantes de la universidad, uno de los ejercicios que realizo con mayor placer, mi ejercicio docente, y yo le digo, hago la lista de los 20 países más desarrollados, los 30 países más desarrollados, los 40 países más desarrollados. Incluso a algunos le digo, jóvenes, en algunos no hay pobreza. La pobreza estructural no existe primero. Incluso pobreza ni siquiera como dato importante existe. Y esos países son conducidos de tal y cual forma. O sea, en política siempre hay que tener una dosis de geopolítica, de manejo internacional, de manejo política internacional y de países, porque eso es lo que nos va a ayudar a comprender. Ahora vaya al otro extremo, a los países que tienen mayores dificultades. Y vas a ver que siguen políticas extremas que no... y este es un programa también adecuado para decir lo siguiente.
porque aquí hay colaboradores o cercanía, por ejemplo, con la visión de Jacobo Masluta, a la cual yo he hecho una revaloración y lo hago por justicia. Cuando uno oía a Jacobo Masluta, sobre todo yo en ese momento venía de una experiencia estudiantil, revolucionaria, izquierda, que me enorgullece, obviamente, porque son parte de mis raíces. Pero yo recuerdo cuando Jacobo decía, buscar lo que funciona, el pragmatismo. Y a uno le resultaba la eficiencia, y a uno le resultaba eso tan extraño, lucía como tan fuera de época, y al contrario, él era que estaba marcando el rumbo. Y en definitiva lo que la República Dominicana ha hecho en los últimos 30 años es esforzarse en ese sentido. Entonces vuelvo de nuevo y tomo la idea de que vivimos una crisis de desarrollo de la democracia. La democracia tiene que dar un salto y ir a otro nivel, de mayor institucionalización. Y dos cosas fundamentales: controlar a los que nos controlan, controlar a lo que nos, educar a los educadores. Y yo convierto eso en consigna, o sea, controlar a los que nos controlan significa mejor policía, mejor Fuerza Armada, mejor mecanismo de auditoría, o sea, todo lo que se llama, ¿verdad?, las partes del Estado que tienen que ver con esto, que son los que les corresponde controlar. Tiene que funcionar mejor. Y también tiene que funcionar mejor los que educan a los educadores, las universidades, las escuelas, los institutos. Esto es clave en la República Dominicana. Lo que vive, reitero, es una crisis de desarrollo. Nosotros estamos en el mejor momento de la historia dominicana. Y esta frase, ustedes pueden incluso algunos quizás decir, pero bueno, él ve nuestro programa. Sí, yo veo su programa desde allá atrás, de otros canales. Y hay coincidencias en las visiones del desarrollo, la visión de la institucionalidad y la visión de la economía. Y es importante que esto se le explique a la sociedad dominicana. No es verdad que vamos a ser menos pobres porque simplemente reclamemos más. Vamos a ser menos pobres cuando creamos un empleo, cuando hagamos la sociedad más productiva. La inmensa posibilidad que tiene la economía dominicana. Entonces, el PRD está preparándose en este momento y tiene nuestro técnico, nuestros economistas trabajando para que posiciones sus propuestas en todos los niveles de la sociedad para mejorar la gobernabilidad. Porque ese es el tema, mejorar la gobernabilidad. Y quiero decir otra cosa, el PLD ha mantenido la vigencia porque algo está haciendo bien el PLD. Y especialmente, algo debe estar haciendo bien, especialmente en tres escenarios. Algo debe estar haciendo bien en el plano de la economía, algo debe estar haciendo bien representando a las mujeres y la juventud, y cito a las mujeres y la juventud, porque el que gana elecciones es el que tiene las mujeres, la juventud y la clase media. Y eso han sido el sostén de las propuestas políticas del PLD. Y si algún partido quiere competir con él, como lo quiere el PLD en sana democracia, pues nosotros queremos también competir por las mujeres, por la juventud, por la clase media y por esas propuestas económicas, que en definitiva, propuestas económicas de estabilidad, que fueron incluso los grandes problemas de los gobiernos del PRD en su momento. Sin ninguna duda. Porque no podemos ir a la política sin estudiar economía. Sí, señor. Mire, el asunto del desarrollo es tan complejo y a veces poco perceptible para la gente común y el político que está involucrado en la oposición, en recuperar el poder por cualquier vía, que el desarrollo se nos presenta y no lo vemos. Regularmente está visible, pero no lo vemos. Entonces, una de las cosas que nos ha hecho comprender a nosotros el Diario del 4, que estamos ante una época gloriosa de la sociedad dominicana, que acumuló un crecimiento de 7.5% del 96 a 2000, y que a pesar de las dificultades de los últimos 2 años del primer periodo del PRD en este siglo, porque los primeros 2 fueron buenos. Fueron buenos, claro. A pesar de eso, había como tanta motivación en el cuerpo económico que tan pronto toma Leonel el poder, el PLD de nuevo, Sí, claro. agosto del 2004, retoma la ruta de la estabilidad. que mucha gente creyó, pero fue la Virgen de la Altagracia o algún poder. No, hombre, no es que existían las bases. Había la motivación ya del cuerpo económico a relanzarse de nuevo. Bien, de allá para acá, entonces, el Producto Interno Bruto se ha triplicado. Era 22.000 millones de dólares y ha pasado a ser 70.000 millones ahora, en este momento. Y la pobreza, con esos planes que se diseñaron, se ha impactado duramente. Como vos esta mañana hacía un análisis extraordinario acerca de cómo se han ido cumpliendo los propósitos del desarrollo en las zonas críticas de la sociedad. Quizás eso es lo que le ha pasado inadvertido a la oposición,
para poder horadar, sacarle provecho a su condición, porque los pueblos se cansan. No hay cosa que cansen más que ver la misma gente gobernando. Aún así, Sí, claro. lo prefieren. Claro. Alejandro, a Pero mí ¿qué ha pasado que la oposición no ha podido calar eso? Me permite decir algo muy importante, incluso para mis compañeros del Partido Revolucionario Dominicano y también para los partidos en general, sobre todo los que no son parte corresponsable del gobierno. Y es que siempre se dice, y se convierte como en una verdad porque se repite, cosa que no es cierta, de que solo se crece en la oposición. De que, al contrario, señores, el partido de gobierno ha crecido en el poder. Y nada más hay que ir a los datos. Cierto. O sea, no es verdad que no se crece en el Cierto, poder, eso es mentira. así es. Eso se crece dependiendo de lo que tú hagas en el poder. O sea, Exactamente. es que todavía, fíjese, una de las cosas que más trabajo es una idea que incluso en los últimos tiempos me ha estado muy presente en mi mente, y es la idea de que las personas viven en trampas mentales. Eso es una trampa mental. La visión de la oposición tradicional es una trampa mental, que el problema en Dominicana es que no hay oposición. Eso es falso. Que en la oposición es que se crece, que tú no puedes estar de acuerdo porque si estás de acuerdo no crece. Eso es mentira. Tú lo que tienes que tener posiciones. Y tú tienes que tener posiciones propias. Y tú tienes que ir siempre más adelante. O sea, tú tienes que ir más adelante. O sea, todavía, por ejemplo, el gobierno del Partido de Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina, hay cosas que tiene tareas pendientes, que tiene que hacer mejor. Entonces, usted lo que tiene que hacer es contribuir, pero no solo decírselo, que tiene que mejorar aquí, por ejemplo, seguridad, que tiene que mejorar allí, por ejemplo, en el control de toda la administración pública, en el aspecto financiero, en el aspecto de lo que se llama comúnmente corrupción. Pero usted decirle eso, no decírselo, usted tiene que decirle cómo hacerlo. Sí, sí. Usted tiene que decirle cómo hacerlo. Porque eso es responsabilidad. Usted tiene que decirle, tenemos que fortalecer aquí, aquí, aquí. Alejandro, Entonces, eso es lo que contribuye- las personas quieren oír. Eso es lo que la sociedad Mira, quiere. hay un cambio pendiente, pero para que cierre esta idea interesantísima que acaba de expresar, se puede crecer desde el poder. Claro. Mándale, por favor, dinos si están en lo cierto. Hay una corriente en el ejercicio del periodismo, de la comunicación, que dice que si no es crítica, no aporta. Que si no se opone a todo lo que haga el Estado y lo ve, no aporta. ¿Sabe cómo yo le llamo a esa corriente? Donde hay amigos míos importantes, gente incluso valiosa. Yo le llamo periodismo militante. Eso no es periodismo plural. Y ni siquiera es periodismo propiamente democrático como ellos pretenden. El periodismo democrático tiene que ser realmente plural y tiene que poner una voz y la otra voz. Pero es una vocación de comunicación militante de causa. Incluso, y lo hacen muy bien como militantes de causa, pero la sociedad y ellos mismos deberían reconocerse como lo que son, militantes de una causa. Toman esta causa, inciten migrantes, por ejemplo, o toman esta causa, tema de corrupción. Entonces, todo lo que hablan va alrededor de eso, a destacar eso. Pero ellos cumplen una misión, que por cierto, considero que es limitada. Para contribuir a dos cosas, y termino con Juan Bosch. Contribuir a dos cosas clave. Juan Bosch murió en los últimos 20 años. Mi tesis de grado para ser sociólogo fue un estudio sobre el pensamiento social y político de Juan Bosch, porque para mí era el pensamiento en términos de elaboración de ideas clave para entender muchas cosas. Y Juan Bosch murió repitiendo, pero una y otra vez, repetemos las reglas de juego y construyamos una clase gobernante. O sea, usted con que periodismo militante no contribuye a crear una clase gobernante. Mira, vamos a ir a una pausa porque vamos a volver. Nosotros aquí pecamos a veces de... Porque, perdón, solo se construye sobre lo ya construido. No hay otra manera de hacerlo. Nosotros pecamos aquí mucho de más optimistas de la cuenta. Es que frente al golpeo permanente de ese pesimismo que anda por ahí, Hombre, pulula, sí, hombre. nosotros hemos levantado un poquito la bandera del optimismo y a veces creo como que se nos va las manos. Pero cuando regresemos, vamos a ver entonces a ver si es verdad que la República Dominicana puede pensar en grande. Gracias. En el marco de toda esta geopolítica que se está desarrollando. Es muy interesante y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Alejandro Abreu, secretario de Comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano. Alejandro, quedábamos antes de irnos a la pausa, en que nosotros, quizás pecando de optimistas, decíamos, bueno, pero la República Dominicana está ahora mismo en una situación donde hay que comportarse pensando en grande, porque acabamos de dar un paso, venimos de una alianza histórica
económica, diplomática con los Estados Unidos, nuestro principal socio y la principal potencia del mundo. Y ahora acabamos de dar un paso con China. Y los chinos que nos consideran a nosotros, como tú decías, la potencia en el Caribe, económica en el Caribe. ¿Cómo visualiza, viendo las debilidades que hay en el sistema, en la partidocracia dominicana, con visión a veces que se queda corta de lo que debe ser un partido político en el poder y los cambios que debe generar? ¿Cómo ves tú este posicionamiento que tiene República Dominicana, donde una alianza que tiene ahí a un canciller que es de la oposición del Partido Revolucionario Dominicano y un gobernante como el presidente Danilo Medina, que han logrado articularse para lo que estamos viendo en materia geopolítica? ¿Cómo tú asimilas, cómo ves eso? Voy a decir algo que creo que nunca había dicho en los medios de comunicación ampliada, pero voy a aprovechar este momento. Me siento estimulado y motivado a hacerlo. En el año 1993, probablemente en el mes de marzo, nosotros sostuvimos una reunión con el candidato vicepresidencial del Partido de Liberación Dominicana, Leonel Fernández, no era presidente en ese momento, con el cual yo tenía un vínculo del 79, natural y normal, por el ambiente de la UAS. Y para mí era alguien muy cercano. Y en ese diálogo que estaba el presidente, solo había 3 personas. El presidente, Bernardo Matías, que es funcionario destacadísimo. ¿Dices tú de qué? Bueno, el futuro presidente Leonel. Ajá. En ese momento era candidato vicepresidencial del PLD, sí. Marzo del 93. Estaba Bernardo Matías, que es un funcionario, un técnico importante y muy importante para mí, ha hecho gran labor de todo el proceso de SENASA. No es una persona con un técnico calificado. Tú lo conoces bien. Y estaba yo, nosotros 3. Y en ese momento, nosotros que veníamos una experiencia de izquierda y habíamos creado en ese momento una propuesta que se llamaba Bienestar y Democracia, que era buscando la orientación socialdemócrata y centrista. Le decimos, presidente, Leonel, así le decíamos, cercano, ¿por qué no se reencuentra el PRD y el PLD? Lo veíamos como una alianza natural, histórica. Sí. Y él nos contestó de la manera siguiente. No es posible, porque nosotros heredamos eso. Él dijo, nosotros no creamos esa diferencia, la generación de nosotros, pero nosotros heredamos esa diferencia. Y el PLD se construyó a partir de esa diferencia. O sea, no es posible. Yo entendí eso como en este momento histórico. Yo recuerdo incluso que en ese momento el futuro presidente Leonel Fernández nos dijo, a nosotros no nos conocen en la sociedad dominicana, nosotros nos conocen en la universidad y en la calle El Conde. Y era cierto. Y dijo textualmente, cuando yo camino por la calle en mi labor de candidato vicepresidencial, Vincho tiene que decir, Leonel está aquí, este Leonel, y conocen más a Vincho que a mí. Y una anécdota que sostuvimos que tiene que ver con ese contexto. Ahora vuelvo. Ya eso ha quedado atrás. El encuentro del PRD con el PLD estaba ahí como una necesidad en una coalición de gobierno ampliada. Eso tiene fundamento histórico, eso tiene sentido, porque esas diferencias correspondían a posiciones ideológicas de la Guerra Fría. Entonces, hoy día lo que la sociedad dominicana requiere es corresponsabilidad, cogobernabilidad, y José Francisco Peña Gómez creó la plataforma para hacer eso posible, programática, ideológica y sensata. Desde destacar que Estados Unidos no es un gobierno unificado totalmente como creíamos, ni es simplemente el logro imperialista solamente, que también Estados Unidos tiene una contradicción interna entre la República Democrática y la vocación imperial, que todos los analistas y los estudiosos de Estados Unidos dicen que hay 2 Estados Unidos, el Estados Unidos republicano hacia adentro, republicano-demócrata, y el Estados Unidos imperial hacia afuera. Entonces, lo del liberal de Washington es una cosa más profunda que lo que Peña Gómez, que simplemente un asunto de relaciones personales de Peña Gómez, o de que trabajaba para tal o cual corriente. Era una propuesta histórica que la historia demostró que tenía la razón. Entonces, el encuentro del PLD con el PRD es natural, lógico, tiene sentido, tiene pertinencia, por eso funciona, por eso en el fondo agrada. Lógicamente, para eso hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar el marco de referencia, hay que reenfocarse o hay que reencuadrarse, dicen los asesores estratégicos. ¿Qué significa eso? Que hay que dejar de creer que la política tradicional
que solo se cree fundamentada en la oposición, en la negatividad, es la única política o es la mejor de la política. La mejor de la política es la corresponsabilidad, lo propositivo. E incluso lo valioso de la socialdemocracia, que no siempre los socialdemócratas la ejercen con la virtud suficiente, es esa posición centrista, democrática, productiva, que es la esencia del valor de la socialdemocracia dominicana. O sea, el PLD en la práctica ha sido un partido de centro, en un momento incluso centro-izquierda. Puede tener corrientes internas que se mueven un poco más a la derecha. El PRD, lo que tiene de útil el PLD es su posición de centro, centro-izquierda, de manera natural, y obviamente en el plano económico tú requieres una sensatez y un equilibrio, porque la economía hay que conducirla así. La economía de guerra es la que se conduce con vocación ideológica radical. La economía en tiempo de paz, y la República Dominicana hace años que vive en tiempo de paz política, en tiempo de paz y social. social en todos los sentidos. Ahora lo que hay es que hay que conducirla de otra manera. Y quiero decir algo muy rápidamente. Eso no quiere decir que vivimos en el mejor de los mundos posible. Claro. Yo no estoy diciendo eso. Claro. Ni quiere decir que olvidemos rezagos fundamentales que tiene la sociedad dominicana. Claro. Un problema serio, por ejemplo, es la articulación entre la informalización de la economía y la formalización de la economía. Es un problema que tenemos que buscarle una estrategia de solución. Hay el problema de la delincuencia y de la inseguridad. Es un tema que tenemos que trabajarlo a mayor profundidad. Y el tema de la institucionalidad, de todo lo que tiene que ver con el manejo de la violencia en la sociedad dominicana. Necesitamos una mejor Fuerza Armada, una mejor Policía Nacional y necesitamos mejor escuela. Por ejemplo, ¿cómo negar el gran punto a favor sobre el cual se fundamentó el presidente Danilo Medina y arrancó su gestión tan positiva y se ha sostenido, y es el eje que lo ha sostenido? Es su propuesta educativa sin lugar a dudas. Sin eso, ¿ustedes se imaginan ese gobierno sin ese pacto que él firmó? Sí lo voy a poner en marcha en el 2012, pero no solo firmó, sino que llegó y lo ejecutó. Y no se ha parado esa dinámica de modernización, de actualización, de revisión. Y terminó una fase que está terminando, reitero, de construcción de aulas. Y entramos en una fase, y el actual ministro de Educación, Navarro, a quien conozco personalmente, de manera directa, puedo hablar por conocimiento de causa, entró en la fase de fortalecimiento pedagógico, tecnológico, que es en definitiva lo fundamental. Porque eso es lo que complementa lo otro. Entonces usted puede negar, y hay gente que cree que va a crecer diciendo que el gobierno no ha hecho nada, que solo se lo roban todo, que el gobierno no funciona. ¿Usted cree que va a crecer? Que la alianza, esta sí es para mí lamentabilísima. Los opositores de ustedes dentro del PRD originario dicen que ustedes se acercaron al gobierno porque tienen una mentalidad comercial, porque abandonaron los principios ideológicos y motivaciones básicas y sensibilidad humana. ¿Y eso qué beneficio le ha causado tanto tiempo diciendo lo mismo? Y ustedes en el poder dando ejemplos y acompañando al presidente en acciones importantes. Le agradezco mucho esa valoración y esa pregunta. Mucho, porque voy a decir lo siguiente, y lo voy a decir con claridad. Este partido, llamado Moderno, que no lo es, por hecho, no por discurso, es un partido que está por hacer. De hecho, realmente, ese partido no existe. No tiene plataforma ideológica. Ese partido no existe. Ese partido incluso no puede ser juzgado por nada que haya hecho. O sea, no hay forma de juzgar ese partido, porque no ha hecho nada. Nada. Usted puede juzgar al expresidente Hipólito Mejía, pero usted no puede juzgar incluso al que fue candidato recientemente a la presidencia de la República y luce puntero en sus encuestas internas. Usted no lo puede juzgar, porque realmente no existe como propuesta. Y el partido no existe. Al contrario, cuando usted valora lo que ha hecho del 2013 para acá, donde empezó a constituirse, estamos hablando de apenas 4 o 5 años, usted valora y dice, ¿qué ha propuesto? ¿Qué ha logrado construir? ¿Dónde están sus municipalidades? Cosa que regularmente olvidan los medios y no debemos olvidarlo ni los políticos. Y es un punto ciego en el Partido de Liberación Dominicana. Lo de la municipalidad. Sí, el PLD no entiende, no comprende, no le dedica tiempo, no le pone atención. Y es un aspecto de la territorialidad y la gobernabilidad que es fundamental para que la sociedad funcione. Y que tiene que ver con el esquema de la visión de José Francisco, que era el político más avanzado de su época y de su generación, cuando hablaba precisamente de polo de desarrollo, de municipalidad, de gobernabilidad, de distribuir el presupuesto, etc. Entonces volvemos. Ese partido no existe como hecho real. Ese partido es una simple aspiración de un conjunto de gente que ha querido beneficiarse de la simple oposición y de decir no a todo lo que se hace. Y la política moderna
la política en el 2018, que se fundamenta en decir no a todo lo que se hace, no tiene ninguna posibilidad de construir hegemonía, porque la República Dominicana es más avanzado que eso. El ciudadano dominicano es más avanzado que ese tipo de política. La mujer dominicana es más avanzada que ese tipo de visión, a pesar de que, como dice Pedro Cava, y me encantó su valoración, la gente siente que necesita cambio. La gente siente que necesita renovación, la gente se harta, dijo Pedro, la gente se cansa. Sí, pero eso no quiere decir que esté dispuesto a apoyar a cualquiera. Eso no quiere decir que esté dispuesto a volver para atrás. Eso no quiere decir que esté dispuesto a que perdamos lo que hemos construido, porque voy a recuperar una frase que dije anteriormente. Solo se construye sobre lo ya construido. O sea, lo primero que hay que hacer es un diseño en plano, un presupuesto, y tener una base de ingeniería y de obrero. Y después usted hace la zapata, y sobre la zapata va construyendo. O sea, aquí se ha construido una zapata en la sociedad dominicana, un proceso histórico que tiene que seguir consolidándose. Y yo creo y estoy convencido que la República Dominicana no ha llegado a los mejores momentos de su historia todavía. Y creo que tiene una inmensa posibilidad, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra visión y no reconocerle al PRD, conducido por el compañero Miguel Vargas, los méritos que tiene y el equipo que la acompaña, y reducirlo a esquemas como esto de simple comercialización, economía, empresa. Incluso Miguel Vargas es el único político importante de la sociedad dominicana que todo el mundo sabe de dónde viene su riqueza y dónde vienen sus recursos. Y sobre él, con relación a él, se ha sido injusto en la sociedad dominicana. Y nosotros vamos a seguir explicando. Voy a repetir de nuevo. Es el único, el principal político dominicano que tiene una posición en la sociedad importante, que todo el mundo sabe de dónde viene su acumulación histórica de riqueza, que es esencialmente producto de su habilidad, de su trabajo y de su esfuerzo profesional. Muchas gracias, Alejandro Abreu. Gracias, Alejandro Una Abreu. reflexión amplia, bien amplia, bastante En algún amplia. momento, Alejandro, te vamos a procurar para hablar de un tema que es importantísimo para la ciudad, que es la municipalidad. La municipalidad. Hemos olvidado que Lo por aquí agradezco se mucho. inició Lo agradezco. con el primer cabildo, pero Así es. esto del gobierno creen que ellos son autosuficientes. No, el PRD le lleva esa No, ventaja. Incluyendo el hecho de que el creador de la primaria es el PRD también. Sí, No es que Danilo tiene la posición nuestra, es que nosotros la del presidente. La del presidente tiene la posición del PRD. Así Muy es. bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.